Alberto era tener un enfoque comparativo, ¿no es cierto?, de por qué una u otra modalidad. Miren, en realidad lo que se dice para el contrato de obra también aplica para el contrato de servicios regulado por ley de contrataciones. A ver, todos tienen en común qué cosa, que son contratos de operaciones de carácter administrativo, ¿ok? O sea, por ese lado, la categoría, estamos en el enfoque de una relación jurídica administrativa. Y por ser una relación jurídica administrativa, en esa relación jurídica podemos partir de la premisa que no son contratos en que las partes están en igualdad de condiciones. Ahí donde hay relación jurídica administrativa, hay una relación no horizontal, vamos a decirlo, de potestades, de privilegio jerarquizada. ¿Sí? Ojalá tengamos tiempo para discutir los temas de estabilidad jurídica en algunos contratos, pues es otra discusión. Pero en el contrato de obra, también aplica para el contrato de servicios, miren ustedes, hay una suerte, en sentido lato, de encargo de la administración a un particular para que le preste un servicio o le desarrolle una obra. Contrato administrativo que tiene por objeto la construcción, reforma, reparación o conservación de un bien inmueble, podría ser mueble también en nuestra legislación, o la realización de trabajos que modifiquen obras públicas por cuenta de la administración a cambio de un precio. ¿Okay? Ese precio está definido ex ante. O sea, tiene que licitarse y tener un precio ex ante de la operación, ¿no es cierto? Porque si no, está de una manera de financiamiento que es previo al proyecto, al proceso, estaría en discusión. ¿Qué actividad se desarrolla en este tipo de contratos sometidos a ley de contrataciones? La construcción de la obra, la prestación del servicio por parte del contratista a cambio de un precio, relación directa. En cuanto a los bienes, la obra quedará o el servicio quedará en manos de la administración. O sea, es un contrato donde básicamente el Estado le pide al contratista, préstame el servicio, ejecútame una obra, pero en ningún momento está puesto en tela de juicio de quién es la obra o para quién es el servicio. Es efectivamente para el Estado. ¿Qué prestaciones económicas están involucradas? La administración paga al contratista el monto para la construcción de la obra o la prestación del servicio. ¿Qué riesgos están involucrados? En el contrato de obra, el riesgo de construcción lo asume el contratista. El riesgo de financiamiento lo asume la entidad. ¿Qué pagos se efectúan? A la entrega de la obra o según establezcan las bases, los famosos adelantos, ¿no es cierto? No hay fijación de tarifas u otros pagos equivalentes como ocurre en el caso del concesionario. Vamos al otro sistema. En concesiones, por ejemplo, que es un mecanismo de contratación por iniciativa pública. ¿Qué ocurre? El Estado le entrega un bien activo o servicio a un particular, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que durante un plazo construya o explote, estamos en el caso de obra, que serán necesarias para prestar un servicio. Y en el caso de servicios, un contrato administrativo de gestión de una actividad pública de carácter económico que no supone el ejercicio de una administrativa, pero que está encomendada a la administración como tareas o competencias. ¿Qué hace una obra? La ejecución por parte del concesionario a su riesgo de una obra pública destinada a una finalidad pública. En el caso del servicio, la gestión de un determinado servicio. En el caso de los bienes, retornan a favor del Estado, salvo lo dispuesto en las bases. Acá hay un tema bien interesante. Los bienes, en concesiones, los bienes se afectan a la obra o se afectan al servicio. El concesionario recibe a través de actas de entrega al momento del inicio del proyecto un conjunto de bienes, ¿correcto? La regla es que al vencimiento del proyecto los devuelva o entregue. Pero puede ocurrir un fenómeno complejo. ¿Cuál es? De que estos bienes, por su propia naturaleza, no existan al momento de la conclusión del proyecto.
Acuérdense que podemos tener proyectos de 10, 20, 30 hasta 60 años. Entonces no vamos a esperar que el bien entregado el año 1 necesariamente sea el mismo bien que se entrega el año 60. Entonces, lo que pasa acá es que se entregan bienes física o jurídicamente. Entonces, dependiendo de la naturaleza del bien, podemos tener bienes que sean equivalentes o homogéneos. Y nuestro régimen de concesiones ha previsto un sistema bien interesante, que es el régimen de adquisición de bienes con cargo a un sistema tributario especial. El sistema tributario especial es el régimen de depreciación, en principio lineal, a razón del 20%, o, si nos faltara plazo, lo que se llama el régimen de depreciación acelerada de activos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si el concesionario, por ejemplo, el inversionista tiene que adquirir un bien, lo adquiere a su nombre, pero lo afecta al proyecto. O sea, la factura va a salir a nombre del inversionista, del concesionario. Pero ese inversionista tiene 5 años para lo que se llama depreciarlo, a razón de 20% anual. ¿Correcto? Entonces se supone que en 5 años el bien debe estar a costo computable 0, cosa que al momento de vencerse el plazo de la concesión, de la operación del contrato, él tenga que, entre comillas, entregar ese bien ya adquirido en términos contables, entregarlo a costo 0 para que siga operando por garantía y continuidad la obra del servicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese bien lo compra él con su plata, lo afecta al proyecto, pero lo entrega al final jurídica o físicamente al Estado en calidad de aporte, de calidad de propiedad. Pero alguien me podría decir, ¿y qué pasa si tiene que adquirir, en un caso de un proyecto a 30 años, qué pasa si se tiene que adquirir bien el año 28? Y faltan 2 años para terminar el proyecto? ¿Cómo hacemos? ¿No digamos? No hay problema. El primer año 28 a 29, depreciarás a 20%. El año 30 deprecias aceleradamente, deprecias 80%, de forma tal que siempre el costo computable es 0. Podrías inclusive adquirir un bien el último año en la concesión, lo deprecias al 100%. Lo importante es que al momento de la evolución física o jurídica, el bien cueste 0. ¿Y qué pasa, doctora, si hago leasing? ¿No? Una operación de leasing, donde técnicamente no hay propiedad, una modalidad de leasing, donde simplemente ejerzo la opción al final. ¿Y qué pasa si hago un leasing, por ejemplo, a 7 años y la concesión se acaba en 5? Y la opción la tendría que haber ejercido al año 7. ¿Vale o no vale ese contrato? ¿Qué piensan? Porque a veces las empresas juegan con temas tributarios, ¿no es cierto? Juegan con ¿me pego? A veces las empresas juegan con el tema tributario, ¿no es cierto? Dicen, ¿saben qué? ¿Para qué voy a adquirir el bien si lo puedo tener en leasing, ¿no es cierto? Y recién al final ejerzo la opción. ¿Cabe o no cabe hacer esa operación? ¿Qué piensan? En realidad no podría haber, no me pregunto, no me respondo, no podría haber un leasing que supere la concesión. El periodo de concesión no puede ser superado por otro tipo de contratos. O sea, cabe cualquier tipo de operación, pero no puede haber operaciones que superen el periodo de plazo de la concesión, porque son contratos accesorios. El contrato de concesión es el contrato principal. ¿Ok? Entonces ese tipo de operaciones no podrían hacerse. Prestaciones económicas involucradas. Miren, en el caso del contrato de obra, el caso también aplica para servicios, la administración le paga al contratista el monto para la construcción de la obra, o vamos a decirlo así, el monto correspondiente por la prestación del servicio, y punto. Cierran la operación. ¿Qué pasa en la obra, en el contrato de concesión de obra y en el contrato de concesión de servicios? El concesionario en su rol de constructor debe cobrar a los usuarios. ¿Cómo recupera su inversión? ¿No? En este caso el concesionario, que es un ejemplo que he puesto ahí.
cobrando a través de qué cosa, del peaje. Entonces, gran discusión hoy día, ¿no es cierto? Se supone que para que se cobre un peaje, la regla de oro cuál es, que haya prestación efectiva de servicio, ¿no es cierto? Entonces, en el sistema clásico, el usuario es el que, en el fondo, financia el recupero de la inversión a cargo del promotor de la inversión, ¿no es cierto? Entonces, cualquier inversionista que viene acá a meterle 5 millones, 50 o 500 millones de dólares a un proyecto, o a una obra o un servicio, lo que fuera, ¿cómo va a recuperar en principio su inversión? No a través de los pagos que en principio tendría que hacer el Estado de forma directa, sino a través de todos nosotros, de los usuarios. Pero para que el usuario pague, tiene que haber ¿qué cosa? La prestación efectiva de un servicio o de una obra. ¿Qué fenómeno está ocurriendo en los últimos años en nuestro país? Y un poco la discusión que había en estos días de debate municipal, pero que es una discusión bastante vieja. ¿Qué pasa en aquellos casos en los cuales se está cobrando por un servicio o por una obra que no se ha hecho? ¿Qué les parece? ¿No? Estamos discutiendo ahorita que en uno de los contratos de la municipalidad aparentemente nos estarían adelantando, ¿no es cierto?, peajes contra nada. Ese es el argumento, ¿no es cierto?, de los revocadores, ¿no? Pero la discusión es absolutamente vieja. Ya nos, como dicen en el error, ya nos las han hecho varias veces. Para el ducto de Camisea, igualito. En los recibos de luz nos cobraron la famosa GRP, la garantía de red principal, para apoyar al inversionista para la construcción del ducto. ¿Se acuerdan del ducto? En una época estuvo en Lima, que parecía Teherán, llena de baches, de huecos, toda la zona del verde y por ahí. Bueno, era para la instalación de los ductos de Camisea. Bueno, esa instalación de los ductos no fue hecha con dinero del inversionista, fue hecha con caja que se generó por el pago durante varios meses de la famosa GRP en los recibos de luz de todos y cada uno de nosotros. Nos empezaron a cobrar adelantado. ¿Qué les parece? ¡Qué maravilla! Nadie nos ha devuelto esa GRP. ¿Qué les parece? Esta gran discusión. ¿Se puede pagar adelantado por un servicio que no se presta? La idea es que no, ¿no es cierto? La idea es que el servicio sea remunerado, así se habla, con cargo a una prestación efectiva de un servicio o la ejecución real de una obra. De hecho, los incrementos tarifarios en este tipo de contratos solo se justifican en aquellos casos que haya obra nueva o servicios adicionales. O sea, nadie en principio podría elevar la tarifa si es que simplemente ha habido un cambio de mano. Qué sé yo, EMAPE le pasa la vía al concesionario brasileño, ¿no es cierto? Ese mero cambio de mano, si no va acompañado de nuevos servicios o de obras adicionales, no debería significar ¿qué cosa? Incremento de tarifa. El incremento tarifario solo se justifica con obras o servicios nuevos. Entonces, como no hay noche gratis, lo que termina pasando en nuestros países, nos ponen ambulancias nuevas, nos pintan la vía, le meten arbolitos, ¿no? Señores de la noche con sus linternas o anfitrionas más estilizadas que las anteriores señoras gordas de MAPE, ¿no es cierto? Y ya hay servicios o obras nuevas. ¿Qué les parece? Ya nos pueden cobrar adicional. Eso es lo que termina pasando. En este tipo de proyectos no hay bonche gratis, todo nos los cobran. Entonces nosotros pensamos que bonito, en manos de la inversión privada, nueva infraestructura, nuevos servicios, linternas, focos, ambulancias, SOS, cafecitos en la carretera. Todo suma y después con cargo a tarifa, con cargo a plazo, con cargo a tributos. Así de sencillo, o sea, nada es gratis en este negocio. ¿Ok? O sea, no es que sea gente, vienen a hacer plata.
y de eso se trata. Entonces, el concesionario en su rol de constructor tiene que cobrar. Y acá pasa un fenómeno muy interesante. Cuando el servicio lo presta o lo provee el Estado, es distinto cuando el servicio lo presta o lo provee un particular. ¿Qué les parece? Ustedes van un fin de semana a la playa, ¿no es cierto? El doctor Pardo sé que corre tabla, ¿no es cierto? Se va al sur. Pasan por varios peajes, pero se dan cuenta que hay peajes estatales, hay peajes de MAPE, lo van a dejar de ver dentro de poco, y hay peajes particulares. Ustedes no sé si están conscientes que lo que están pagando son cosas distintas. Cuando ustedes van al sur y pasan por 3 o 4 peajes, están pagando cosas distintas. Cuando pasan por el peaje de MAPE, salud, están pagando, entre comillas, están pagando porque la municipalidad ha hecho todo un artimaño ahí, están pagando tasa, pero en realidad debería ser precio, ya lo diré por qué. Cuando va más allá al otro peaje de Coviperú, ¿no es cierto? A 4, radio 4, lo que están pagando, ¿saben qué cosa es? Precio. Y si van un poquito más lejos y se encuentran con un peaje de provías, lo que están pagando, ¿qué cosa creen que es? Tasa. Y a veces imperceptiblemente no sabemos cuál es el cambio, simplemente nos parece que hay una mano u otra prestando un servicio, pero técnicamente son distintos servicios los que se están prestando. En un caso, un servicio directo por parte del Estado, en otro caso, un servicio a través de una empresa que ha sido habilitada legalmente por el Estado a través, en este caso, de una concesión. Entonces, nos parece imperceptible, ¿no es cierto? Estamos de repente en la misma vía, pero no siempre ocurre eso. En otros países, por ejemplo, lo que ha terminado pasando, acá en el Perú no hemos tenido este problema en el fondo, porque en el Perú, no sé si para bien o para mal, pero en el Perú nos han creado la cultura del pago, ¿no es cierto?, por transitar en las carreteras, ¿no? O sea, al margen de que hayan sido no entregadas en concesión, nosotros tenemos una cultura dada de pagar, ¿no es cierto?, por el uso de la infraestructura vial. Pero en otros países la cosa ha sido bien traumática. En México, por ejemplo, se ha obligado a tener carreteras paralelas, libres, sin peaje, sin cobro. Porque en México ustedes sepan que hay el amparo, pues sirve para todo, ¿no? El amparo de los cuerpos en México se llama amparo de libertad. Entonces, a través del amparo de libertad, lo que terminó pasando es que la gente empezó a cuestionar por qué le cobraban por usar vías. Entonces interpusieron a los cuerpos y dijeron, el Tribunal Mexicano dijo, el Tribunal Supremo dijo, señores, el cobrar por transitar en una vía de uso público es inconstitucional. Entonces, los ciudadanos tienen que tener una vía alternativa donde puedan optar por ir sin pagar y tener en paralelo, si es que quieren, una vía en mano de concesionarios para efectos de pagar, ¿no?, un peaje. Entonces, construir vías tan buenas por parte del Estado que la gente terminó yendo hacia las vías públicas, ¿no?, sin privatizar, y eso produce en México, a finales de los 90, el famoso tequilazo, ¿no es cierto?, donde se tuvo que renegociar como 22 contratos de concesión por cerca de 35.000 millones de dólares de aquella época. Eso fue el efecto de restricciones a la libertad ambulatoria, entre comillas, de los ciudadanos mexicanos. Pero hoy no tenemos ese problema, pero de vez en cuando como decimos, nos achoramos, ¿no es cierto?, y hacemos cuestiones de Estado por peajes como lo de la entrada al Callao, ¿no?, o algunos peajes en la zona norte donde efectivamente la discusión ha sido por el incremento tarifario, más no por efectivamente el cobro de una tarifa, ¿no? El ciudadano peruano tiene claro que si hay servicio efectivo, paga, pero ahí donde no hay servicio efectivo empieza a cuestionar, ¿no es cierto?, la legalidad de estos pagos. Sí, Eduardo.
¿Dónde se pone? Digamos, si está en una urbana, si está en una zona urbana, no puede poner un peaje. Los peajes están puestos para realizar en carretera. No, yo me he metido. Yo control con la Municipalidad de Lima y yo proponía que existiera, por ejemplo, un peaje que está aquí cerca del Trevo. ¿No? Eso que está ahí de más, pero aparato. Ayuntamiento. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento ya estaba integrándose, los secundarios por ahí mucho más, ¿no es cierto? Ya era parte de la ciudad. Y en todo caso, si había que poner un peaje, había que ponerlo cruzando la calle Prado. Y no antes. Yo te voy a plantear un escenario alternativo totalmente distinto. El problema para mí no está ahí. El problema está, ¿sabes dónde? En la tecnología que se usa para el cobro. En la teoría de concesiones se habla de las vías urbanas e interurbanas. En el caso de las vías interurbanas se dice que lo técnico es peajes cada 100 kilómetros. En las vías urbanas tú puedes tener un peaje en un puente de 10 metros, de 30 o de 40. El problema es ¿qué cosa? La tecnología que usas. Hoy ya no se utilizan casetas, pues, no sé, estaciones. Hoy día se utilizan sistemas de recargo electrónico. Por ejemplo, los que hayan tenido oportunidad de ir a Santiago, salen del aeropuerto Benítez, ¿no? Y llegan al centro de Santiago en 15 minutos bajo el río. Pasan varios peajes imperceptibles. En el propio centro de Santiago hay peajes, pero no hay casetas. Tienes tu tarjeta o tienes un chip conectado al carro, donde básicamente se pasa por un arco y el carro, y cada vez que pasa el auto por el círculo, ¿no es cierto? Suena ¡ting! Te está ingresando al chip el paso, ¿no es cierto? Entonces a fin de mes, así como te diga tu estado de cuenta del banco o lo que sea, te diga tu estado de cuenta de qué cosa, del peaje. Yo propongo, por ejemplo, que la Costa Verde tiene que haber peaje, no solo para estacionamiento nocturno, sino para el transporte. El Estado está construyendo la conexión hasta Gambetta, ¿no es cierto? Las municipalidades. A mí me parece un despropósito que esa vía no tenga su propio mecanismo de autosostenibilidad. Porque si no hay plata estatal en esa vía, te aseguro que en un año o 2 años está destruida la vía. Tienes que cobrar peaje, porque la Costa Verde, créanme o no, es una vía alternativa. O sea, quienes vamos por la Costa Verde de vía, ¿no es cierto? Utilizamos esa vía como una vía rápida, ¿o no? ¿Por qué no cobras en la Costa Verde? Porque tú lo dices como alternativa a no ir por la ciudad. Entonces cobra por el paso. Otro tema es el tema del cobro. Tiene que haber reparto proporcional en función de las municipalidades ribereñas, ¿no es cierto? Ya es otra cosa. Ya es todo un juego ahí de cómo cobras. Pero no le vas a estar cobrando al ciudadano, pasa por San Isidro, pasa por Magdalena, pasa por San Isidro, y todo en función del uso efectivo de la vía y con cargo un chip. Te aseguro que con eso tienes billete para tener prolongación de la Costa Verde hasta la salida sur. Es un excelente producto, pero tienes que cobrar. O sea, así de sencillo, tienes que cobrar. La gente al comienzo va a pitear, pero vas a internalizar lo que se llama los costos del cobro del peaje. Porque mucha gente piensa con una mirada cortoplacista, voy a pagar 5 soles de ida, 5 soles de vuelta, voy a gastar 10 soles, qué barbaridad. Entonces, no, pero el tema está, ¿cuánto vas a ahorrar? ¿No es cierto? ¿Cuánto me costaría ir por arriba? Si me pones seguridad, si me pones bombero, si me pones auxilio mecánico, teléfono, islas de servicio, si me pones una serie de facilidades y sobre todo vas a ir rápido. ¿Qué es lo que le pasa, perdón, es lo que le pasa al peaje que está en el camión, ¿no? La
tiene por no pagar y se va por la Paseo de la República, se va a pasar bien para avisar el Paseo de la República y es un pandemonio. El que tiene que generar incentivos a la gente para que sienta que pagando le va mejor que sin pagar, ¿no es cierto? Porque si no se produce un despelote, pues hay razones técnicas, razones, nosotros en el Perú no valoramos la hora hombre, ¿no es cierto? El otro día tuve un curso y me dijeron, ¿por qué dice hora hombre? Me dijo un alumno, se quejó. Pero no valoramos la pérdida de horas, no valoramos tiempo, no valoramos cuestiones técnicas, no valoramos seguridad. Hay una serie de factores que justifican que cobres por el uso de días. Entonces ese tema hay que, rebobinarlo. Entonces hay sistemas hoy día que te permiten cobrar por vía este mecanismo y sin generarle costos adicionales al Estado. Porque el grave problema que tenemos con la vida cuando las construye el Estado, ¿cuál es? Que a los 3, a los 5, a los 7 años el Estado tiene que meterle plata, mantenimiento y en su caso rehabilitación, ¿no es cierto? Entonces nuevamente pasamos por el vía cruce de que estas vías tienen que tener la mano del Estado, ¿no es cierto? Cuando en realidad con peajes autosostenibles este tema ya no debería ser de más preocupación. Además va generando una economía periférica alrededor de estos proyectos, porque cuando tienes proyectos suficientemente madurados, estos acompañan con inversión complementaria. Entonces vas a empezar a aprovechar los acantilados, vas a empezar a aprovechar las playas, ¿no es cierto? Vas a hacer todo un programa alternativo desde el punto de vista social, económico, que finalmente le va a dar mayor valor a esa infraestructura. Todos ganamos en realidad. Entonces el mecanismo de promoción y de inversión privada en este caso te da mucho más más alternativas de mediano y largo plazo que la propia justificación de un proyecto financiado por el Estado en forma directa y permanente, ¿no es cierto? Si no cuentas con presupuestos para mantener una obra desde el punto de vista estatal, mejor suéltala a través de mecanismos alternativos, como en este caso son este tipo de concesiones, ¿no? El concesionario recibe, en el caso de un servicio, un activo del Estado para su explotación, es decir, desarrolla una entidad prestacional que es retribuida con el pago de servicio a través del usuario como regla general. Entonces, miren, en el caso de la típica obra o servicio, es encargarle a alguien como proveedor de un servicio o de una obra que cumpla con una finalidad, al término de la cual el Estado define por sí entre sí cómo va a aprovechar la obra, cómo va a ejecutar el servicio. En cambio, en el caso de la obra, la concesión de obra o servicio, no basta decir te entrego el bien activo de servicio. Si es una concesión de obra, estoy encargando la construcción de una obra y probablemente la explotación de esa obra a través de un servicio o viceversa. Entonces, hay una actividad que desarrolla, en este caso, el concesionario, ¿no es cierto?, a diferencia del encargo que se recibe en un contrato de obra o de servicio. En el contrato de obra dijimos que hay riesgos. El riesgo con financiamiento lo asume el Estado, el riesgo de la ejecución lo asume el contratista. El contratista tiene que asumir el proceso constructivo, básicamente en el contrato de obra. ¿Qué pasa en el caso de la concesión de obras y la concesión de servicios? Las contingencias, dice en la presentación, se generan en el periodo constructivo, son asumidos por el concesionario, salvo que se haya pactado causales de exención de responsabilidad. Y en el caso de la concesión de servicios, el concesionario cobra por el desarrollo de la actividad y tiene a veces un sistema tributario que le permite amortizar los activos afectados al servicio durante la vigencia de la concesión. Todo está claro, ¿no? ¿Qué pagos se efectúan en el contrato de obra? A la entrega de la obra o según se establezcan las bases. En el caso de la concesión de obra y de servicios, solo cuando existan obras o mejoras objetivas en la estructura se podrá autorizar el incremento de la tarifa, lo que hemos dicho. La regla es obra nueva o servicios nuevos justifican pagos.
No se puede quedar en el caso de servicios sin que exista una prestación efectiva del servicio por parte del concesionario. Dicha prestación justifica el pago a cargo del usuario. ¿Ok? En el caso de contrato de obra o de servicios, miren, no hay tarifas u otros pagos equivalentes. En cambio, en el contrato de obra o contrato de servicios existe un conjunto de variables previas, obras a ejecutar en función de las cuales se estructura la extracción económica diferenciada del contrato. Hay una retribución que puede ser fijada incluso con pesos regulados a través de una autoridad regulatoria. Entonces, ven ustedes que hay distintas formas de estructurar este tipo de operaciones. Y hoy consta que me he concentrado simplemente en la comparación entre contrato sometido a ley de contrataciones con concesión de obra o con concesión de servicios. Vamos a profundizar en esto. En el caso de otras modalidades de contratación, nos vamos a encontrar que en el contrato, los contratos sometidos a iniciativa pública son promovidos a través de concesiones. Esa es la primera fórmula alternativa. Ahora quiero explicarlo. En el Perú, si es que el Estado decide no contratar a un proveedor de obras o de servicios y quiere que los proyectos que se generen sean efectuados sobre la base de entrega de bienes activos o servicios del Estado, pero con el financiamiento de particulares, la primera alternativa con la que se cuenta es la alternativa de la concesión. ¿Ok? La concesión se estructura a través de dos modalidades: bajo licitación pública especial o bajo concurso de proyectos integrales. ¿Correcto? Son las dos modalidades que se tienen para entregar en concesión. Cuando uno licita a través, valga la redundancia, de licitación pública especial, significa que el Estado, cuando sale a licitar de esa forma, tiene el control total del expediente técnico. ¿Qué significa que el control total? Que el Estado ha pasado por todo el proceso de formación del expediente técnico y controla totalmente el expediente técnico. Ha pasado por todas las reglas del SNIP, todas las normas del sistema de inversión pública, ¿no es cierto? Entonces, normalmente esto implica que en términos de proyectos de inversión se salga a licitar con qué tipo de estudios. Estudios definitivos. Acá no sales con perfiles, acá no sales con estudios de factibilidad. Aquí sales con un control total del expediente técnico, que es el expediente en fase de estudios definitivos. ¿Correcto? Ese es por lo menos lo que dice la literatura. En mi experiencia en concesiones hemos salido muchas veces a licitar sin tener estudios definitivos, y lo que hemos hecho es prolongar el cronograma de la licitación para que el estudio se vuelva definitivo. O sea, sí se ha hecho barbaridades en estos temas, pero ahora con las normas del SNIP, hoy día hay que ser bastante osado de salir en este tipo de modalidades con expedientes que no estén en etapa de estudios definitivos, ¿correcto? La otra modalidad es el famoso concurso de proyectos integrales. En el concurso de proyectos integrales lo que pasa es que hay expediente técnico, pero ese expediente técnico no es que no esté completo, porque uno no puede salir con el expediente técnico completo. La propia lógica del proyecto implica que ese expediente se le deje un margen para que sea el proponente el que lo integre con criterios adicionales de tecnología, de competencia, etc. Se deja un expediente, vamos a decirlo en términos criollos, al 90%, pero dejándole un margen al proponente para que ofrezca una variable tecnológica, una alternativa al proyecto. Por ejemplo, un expediente en el cual se diga, ¿sabe qué? Vamos a construir puentes, y en la propuesta que presente el determinado postor se tenga que decir, señores, estos puentes deben ser de tales características, o el otro proponente diga de tales y cuales características. O sea, entonces se me va a explicar que el factor que integre finalmente el expediente técnico final sea un factor propuesto por el proponente a través de tecnología, de ciertas reglas de competitividad.
O sea, no se cierra el proyecto al solo análisis efectuado por el propio Estado en su calidad de entidad convocante, sino se da un margen en el expediente para que sea el proponente el que lo termine integrando, básicamente con una solución tecnológica alternativa. Esto pasa mucho en temas de ingeniería, sobre todo nosotros, donde la gente, los proponentes pueden tener distintos esquemas de solución para un determinado proyecto. Imagínense por un momento que se licita, por ejemplo, qué sé yo, se va a licitar un óvalo para la Javier Prado, un puente aéreo para que una la Javier Prado, qué sé yo, con la Universidad de Lima, da un puente aéreo. Entonces se deja un margen para que sea el proponente el que escoja la mejor solución, ¿no es cierto? Alguien puede decir, tiene que ser un solo puente de 5 kilómetros de punta a punta, otro puede decir que sea un puente con desniveles, con salidas, no sé. Eso es lo que se hace en un concurso de proyectos integrales. Entonces, las modalidades de selección son dos cosas en concesión. Concesión a través de licitación pública especial versus concesión a través de concurso de proyectos integrales. ¿Correcto? ¿Sobre qué tipo de bienes? En general, activos, servicios, bienes en general. Las concesiones en este esquema de iniciativa pública pueden ser sobre bienes, activos o servicios en general. ¿Ok? ¿Bajo qué formas o modalidades? La ley establece que pueden ser 4 modalidades: onerosas, gratuitas, mixtas o cofinanciadas. ¿Ok? En un sistema de concesión, más allá del sistema de licitación pública especial o concurso de proyectos integrales, tú puedes plantear un modelo donde cobres para ingresar a la concesión onerosa. Puedes plantear un modelo donde no cobres por ingresar a la concesión mixta. Puedes plantear una concesión donde exijas financiamiento, concesión cofinanciada, o una mezcla de todas las anteriores. Eso lo dice el artículo 14 de la ley. ¿Ok? Modalidades de concesión. No caigan en el error de pensar que hay concesiones que cuestan o no cuestan. A mí le pregunté a un alumno en un salón que tiene una concesión onerosa y una concesión gratuita, y me dijo que una cuesta y otra no cuesta. No es esa la diferencia. No es como el tema de los países islámicos, son aquellos que terminan en isla. No es eso. No es eso. Toda concesión implica compromiso de inversión. Toda. Pero hay concesiones donde para entrar al producto hay que pagar. Hay concesiones donde no hay que pagar. Si yo les pusiera un ejemplo, vamos a un ejemplo real. El Estado peruano durante la década de 90 rehabilitó toda la vía del Serpentín de Pasamayo. ¿Ok? Y le metió bastante plata a través de un financiamiento BIT. Si en ese momento se hubiera decidido licitar para entregar en concesión el Serpentín de Pasamayo, ¿qué tipo de modalidad de concesión han hecho ustedes? ¿Onerosa, gratuita, mixta o cofinanciada? ¿Qué piensan? ¿Ah? Pero yo contrario, si el BIT metió 300 millones de dólares para rehabilitar esa vía, ¿tú la licitarías sin cobrar derecho de entrada? Claro, si ya te pusieron esa vía destrozada, te la convirtieron, claro, si esa vía te la convirtieron en una mesa de billar y tú dices voy a entregarla en concesión, ¿tú no le cobrarías al que venga? Si es que le has dejado la vía totalmente rehabilitada, hay que ser limítrofe, fronterizo, por no decir otra palabra, de no cobrar por entrar. Entonces, esa concesión es una concesión típicamente onerosa. ¿Por qué? Porque el inversionista, en ese caso concesionario, va a poder cobrar desde el día 1 peaje, sin invertir un solo adicional. No es que le está dejando una obra totalmente nueva, lo que está operando es un cambio humano, nada más, ¿no es cierto? Entonces le estás dejando limpia la cancha. Entonces hay que ser tonto de no cobrarlo por entrar. Es lo que se llama un upfront para entrar.
Pero si le hubieses dicho, te entrego como está la vía y tú rehabilítala, ¿no es cierto? Ahí nadie entra, porque el grueso está en lo que vas a invertir rehabilitando la vía. ¿Te das cuenta? Entonces, en función de cada una de las circunstancias, se presenta la modalidad del proyecto. Entonces, en un caso se va a justificar cobrar, pero en otro caso no se justifica cobrar porque el trabajo es lo que vas a hacer, ¿no es cierto? Tienes que meterle 300 millones para poder hacer operativa la vía. Entonces, ¿quién te va a pagar por entrar? Pero en otro caso, cuando le das una mesa de billar donde simplemente transiten los vehículos, hay que cobrar por entrar. Entonces ahí más o menos te marca la diferencia entre onerosa y gratuita. La cofinanciada, es muy interesante la concesión cofinanciada, porque ahí lo que termina pasando es que hay proyectos que por su propia naturaleza no calzan. Yo siempre pongo el ejemplo de Olmos, por ejemplo, ¿no es cierto? Olmos fue una promesa incumplida del presidente Leguía, que era chiclayano. En el oncenio, Leguía plantea Olmos, y tuvieron que pasar casi del 30 al 2000 y tanto, casi 75 años para que Olmos pueda ser concretado. ¿Ok? ¿Hay un chiclayano por acá? ¿Ni por accesión? ¿No? Bueno, Olmos en la época del gobierno militar festejó, en la época democrática festejó sus bodas de plata, porque el proyecto fue creado a través de un AVE en la época del gobierno militar y cumplió los 90 y tantos sus 25 años. Hizo fiesta, todavía bodas de plata como proyecto, pero como promesa. Bueno, cuando estuve en el gobierno regional, la mayoría que pidió el proyecto Olmos para él, para el gobierno regional, se lo entregaron y bajo una modalidad especial que tiene el gobierno regional es con Proinversión, se hizo lo que se llama un convenio por encargo. Entonces Proinversión se encargó de la licitación, pero la competencia era del gobierno regional como concedente. Bueno, palabra más, palabra menos, se exploró las distintas alternativas. Fíjense, hoy decimos que es un proyecto emblemático para que se pueda entender todo esto. ¿No tenemos una pizarrita? No. Bueno, a capela. Imaginemos una pizarra. Entonces, si hubiera, por ejemplo, que hacerlo por obra pública, Olmos. Acuérdense que Olmos es un proyecto trifásico, ¿no es cierto? Es un proyecto donde hay que hacer aprovechamiento de aguas, ¿no es cierto? Hay que hacer obras de trasvase y aprovechamiento de terrenos. Es un proyecto con tres finalidades, por así decirlo. Entonces, Olmos, si hubiera que hacerlo por obra pública, tendrían que pasar otros 100 años, ¿no es cierto? Si desde la época de Leguía y a través de todo el siglo pasado no se hizo, teniendo en diversas oportunidades el Estado la oportunidad, la alternativa de hacerlo de forma directa, no se hizo, va a ser poco probable que lo pueda hacer en los próximos 100 años, ¿no? O lo pudiera haber hecho el Estado en los próximos 100 años. Entonces, primera alternativa, por obra pública, a través de recursos directos del Estado, X, no va, no hay plata. Segunda alternativa, por concesión. La ley de concesiones te dice que puedes tener un proyecto de concesión hasta por 60 años susceptible de renovación. Bueno, ahora después se ha presentado una iniciativa privada, pero imaginemos que el Estado convoque a este proyecto. Tendría que nacer 2 veces Odebrecht, ¿no es cierto?, para venir a hacer el proyecto. O sea, ni con los 60 años el proyecto era rentable. O sea, un proyecto que recién tenga niveles de retorno 80, 90 años es un pésimo proyecto, ¿no es cierto? Nadie hace un proyecto de 80, 90 años porque eso no la va a saber para empezar, y nadie tiene tanto coraje para decir dejo este proyecto para mis nietos o mis bisnietos. Uno no sabe lo que vendrá. Entonces, por concesión, a través de la entrega de activos o bienes estatales, el proyecto también estaba muerto. Nadie se iba a bancar, que se dio $2.000 millones de frente porque el proyecto no era rentable. ¿No es cierto? Se presenta por el lado de iniciativa privada. Iniciativa privada no he explicado qué es una iniciativa privada. La iniciativa privada es una modalidad alternativa de inversión, donde a diferencia de lo que ocurre en concesiones, la iniciativa del proyecto la tiene ¿quién? El privado.
Pero ojo, iniciativa privada no significa que no haya bienes activos o servicios que sean del Estado. También los bienes activos o servicios son del Estado. Pero quien tiene el control del proyecto, o sea, quien propone el proyecto, a diferencia de lo que pasa en concesiones, es el privado. Entonces, la iniciativa privada tiene dos modalidades: iniciativa privada con competencia y sin competencia. Entonces, aquí pasa un fenómeno que siempre digo a mis alumnos, tienen que tomar en cuenta: mientras más raro, mejor. ¿No es cierto? Entonces, cuando la iniciativa privada tiene que tener la sutileza de ser lo más especial, lo más excepcional. Si uno presenta una iniciativa privada ordinaria, va muerto, todo el mundo lo hace, ¿no es cierto? Tienes que ponerle esa cuota que nadie tiene. Tiene que ser un proyecto casi personalizado. Entonces, créanme que cuando ustedes tienen bien identificado un activo, bien un servicio, y tienen un proyecto lo más raro posible, es probable que lo ganen. Porque el negocio hoy en día sobre activos, bienes o servicios no está en contrato de obra, no está en concesiones necesariamente. ¿Sabes dónde está? En iniciativas privadas. Porque si tú identificas un activo, bien o servicio, ¿no es cierto?, y le hacen enfoque personalizado, ese proyecto, que tiene todo un procedimiento para ser declarado de interés público, finalmente te puede conducir a qué cosa: a que se te adjudique directamente o eventualmente a que por un proceso competitivo donde tú tienes todas las de ganar, se te adjudique. ¿Qué les parece? Entonces, en la iniciativa privada, yo le llevo el proyecto al Estado y le digo al Estado: ¿sabes qué? Yo tengo un proyecto para el Pentagonito, yo tengo un proyecto para el Arco Herrera, yo tengo un proyecto para tal o cual bien activo servicio. Este es mi proyecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, mientras más raro, mejor. Entonces, hay una serie de etapas para verificar si este proyecto te lo adjudican directamente o vas a fase competitiva. La última modificación hecha al Decreto Legislativo 1012, que es la norma que regula el régimen de iniciativas, dice más o menos lo siguiente: amplíese el plazo de 30 a 90 días para lo que se llama el periodo de declaratoria de interés de una iniciativa privada. El procedimiento más o menos es así: yo presento mi iniciativa privada, me la admiten a trámite, me la revisan, y en un momento en que la someten a observaciones a interés de terceros, ¿correcto? El plazo original antes del 1012 era 30 días, lo han elevado a 90 días. Si pasados esos 90 días nadie lo observa, me la adjudican directamente. ¿Qué les parece? Si en los 90 días alguien lo observa, se tiene que convocar a licitación, donde yo como proponente tengo todas las de ganar, porque yo armé el proyecto, etcétera, etcétera. Si yo no ganara, me tienen que reembolsar. Algunos sistemas, por ejemplo, te dan puntaje adicional, etcétera, etcétera. O sea, los sistemas cambian en función de la modalidad. Pero en un caso se adjudica la iniciativa privada sin proceso competitivo. En otro caso se adjudica con proceso competitivo. ¿Me van a ver? Entonces, ese es el modelo de iniciativas privadas que tenemos. Pues bien, en el caso de Olmos, ¿cómo opera y funciona el sistema? Si por iniciativa privada yo voy a ese proyecto, ha quedado pie que originalmente ese proyecto, ni por iniciativa privada, tampoco sea rentable. O sea, cuando se presenta inicialmente el proyecto que había iniciativa privada, ni el propio Odebrecht, ni para el propio Odebrecht con iniciativa privada le resultaba rentable. El proyecto es demasiado caro. Entonces se han ido ajustando números, etcétera. Entonces en algún momento el Estado ha dicho: bueno, este proyecto tiene que salir. Entonces el Estado dijo en su momento: señores, yo voy a meterle un cofinanciamiento a este proyecto. ¿Qué les parece? Entonces, si el proyecto valía 2.000, el Estado dice: yo voy a meterle 500 o 800. ¿Qué les parece? Como un mudamiento, como lo que fuera. ¿Cuánto va a tener que meter el inversionista en ese proyecto? Ya no los 2.000, sino ¿cuánto? La diferencia, 1.200, 1.500. Eso ya puede ser importante, puede ser rentable para el inversionista. Entonces, a través de una iniciativa privada, fíjense ustedes, donde el Estado se compromete por excepción, porque normalmente las iniciativas no son aceptadas con refinanciamiento, el Estado dice: voy a meterme con 800,
ese proyecto para el inversionista va a significar una inversión ya no de 2.000, sino de 1.200. Le es rentable, por excepción. ¿Qué fenómeno ha pasado ahí? Se ha generado una iniciativa privada con financiamiento. Entonces, esa iniciativa privada con financiamiento en el fondo es una APP, pero no quiero entrar en la discusión. ¿Qué termina pasando ahí? Que se logra obtener algo que no se hizo con obra pública, se logra obtener algo que no se ha hecho por concesiones, pero se termina obteniendo la ejecución del proyecto a través de un mecanismo de enlace entre el Estado con cofinanciamiento y el privado que entra con una suma reducida. ¿Quién gana? Gana, para empezar ganamos todos, pero ¿quién más gana? Es la sociedad, señores. ¿Por qué? Porque esa va a ser la diferencia entre tener y no tener un proyecto. Por lo menos para Chiclayo, o para Lambayeque en este caso, va a significar que luego de 80 años o 100 años, lo que fuera, vas a tener la diferencia entre tener proyecto y no tener proyecto. No se pudo hacer en vía directa por el Estado, por inversión pública directa, ley de contrataciones. No se pudo hacer ni siquiera por concesiones, no era rentable. No se pudo hacer por iniciativa privada pura, porque tampoco era rentable. ¿Cómo se termina haciendo el proyecto? Por iniciativa privada cofinanciada, o si se quiere, para ser más exactos, por un APP, ¿no es cierto? Por una asociación público-privada entre el Estado y un particular. Entonces, esa es la forma en la que hoy día, por ejemplo, el Estado puede llegar a tener bienes activos o servicios que originalmente no lo puede hacer ni por obra pública directa y ni siquiera por promoción de inversión privada a través de transferirle todos los riesgos a un inversionista. Hay circunstancias entonces en las cuales el Estado tiene que mojarse, tiene que coparticipar en este tipo de inversiones. Entonces fíjense qué interesante para un inversionista saber que en algunos casos puede tener a un Estado que le financia todo, a un Estado que no financia nada, a un Estado que me transfiere todas las iniciativas a mí, o a un Estado que finalmente puede terminar siendo mi socio a través de un cofinanciamiento. Entonces cada modalidad es como hacerle un termo jorobado, ¿no es cierto? Tienen que evaluarlo en cada caso cuál es el tipo de operación que calza mejor. Sí. El mismo procedimiento ha utilizado el gobierno regional de Arequipa, ha solicitado al gobierno que transfieran margens, por ejemplo. Entonces, Autodema. Sí, exactamente. Aparte de que tienen problemas de que están invadiendo ya los terrenos, entonces se están vendiendo, revendiendo. El problema es que han hecho esta figura y tienen una parte del Estado, pero no aparece, por ejemplo, el inversionista privado, todos los inversionistas privados están que sube un poquito más. En ese caso, ¿qué hacemos ahí? O sea, hay que esperar. Lo que pasa es que la pregunta es muy interesante porque pone en debate un tema muy interesante. Los intereses en juego en la operación, ¿ok? Los intereses que están en un proyecto de este tipo no siempre son intereses concurrentes. A ver, a preinversión, ¿qué le interesa normalmente? Que haya licitación y que la licitación sea exitosa, ¿no es cierto? Que sea exitosa por tales tipo de razones. Pero el interés de preinversión, por ejemplo, puede que no sea el mismo interés del Ministerio de Transportes, o en este caso del gobierno regional, ¿no es cierto? Porque el gobierno regional puede estar detrás de criterios de rentabilidad social, protección a determinado grupo, de patrimonio ecológico, lo que fuera. Entonces, vas viendo que en este tipo de operaciones van a concurrir intereses que no necesariamente son homogéneos. Por el lado del sector privado hay intereses gremiales, hay intereses de constructoras, hay intereses de compañías de seguros, hay intereses de financistas, etcétera, etcétera. Por el lado estatal no hay unidad normalmente de intereses. Proinversión es una agencia de promoción de la inversión y de organización de licitaciones. Le interesa en su estadística de repente que salgan los proyectos, ¿no es cierto? Pero que salgan los proyectos quiere decir que necesariamente salen respondiendo a los criterios que tiene necesariamente el sector. Muchas veces ello no ocurre así, ¿no es cierto? Entonces hay intereses, a veces no son intereses coincidentes los del sector, los de la agencia de promoción, los del regulador, los del MEF, etcétera, 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 etcétera.
Tienes ahí entonces intereses por el lado del Estado que no son uniformes. Tienes intereses por el lado de la contraparte privada que tampoco son uniformes. Y en medio, como pelota, los intereses de la sociedad que a veces no calzan. O intereses que están también de alguna manera manipulados por ONGs, intereses vinculados a gente que, entre comillas, protege derechos de determinada calidad o categoría, derechos de trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, lo que trato de decirte es que finalmente el mejor contrato de concesión, en este caso de promoción de la inversión privada, es aquel que no le termina gustando a todos, pero que responde a los intereses de todos. Bueno, hay unos cursos que se hacen en el Banco Mundial donde te simulan licitaciones y al final se evalúan los proyectos y los ponen en las paredes. Nos dicen, a ver, señores, ¿quién ganó en esta licitación? Entonces, ponen, el banco de inversión ganó, entre comillas. Muchas veces el banco de inversión termina ganando, ¿por qué? Porque el banco de inversión te dice, no salgas a licitar porque los inversionistas no van a venir. Y te pide, flexibiliza el régimen de expropiaciones, flexibiliza el tema de seguros, flexibiliza otra cosa. Por ejemplo, en el caso de la concesión de la red vial 5, Ancón Huacho Pativilca, ese proyecto fue partido en dos. Era Ancón Huacho Pativilca Canta Unich. Ese proyecto era 140 millones más IGB. Terminó siendo un proyecto de 80 millones más IGB. ¿Por qué? Porque no había tráfico en la zona de sierra. Canta Unich, que es una vía paralela a la carretera central, que iba por Tarma. Entonces decían, acá no pasa mucha gente, ¿por qué hay necesidad de asfaltar? Mejor, bueno, concesionamos donde hay tráfico, y se concesionó sobre Tramo Costa. ¿Qué terminó pasando en ese proyecto? Vamos a hablar claro. Era Perendulce licitar un tramo Costa, ¿no es cierto?, con demanda ya asegurada, que es el tráfico que viene por la zona norte del país. Pero nosotros como país teníamos el justo derecho a qué cosa, a generar que estos inversionistas de alguna manera hagan lo que se llama subsidio cruzado. Porque ¿cuándo iba a llegar el Estado o cuándo debería llegar el Estado a desarrollar la carretera Canta Unich? Creo que recién están asfaltando la parte Canta, ¿no es cierto? Pero ese proyecto tiene más de 12 años y nadie lo ha asfaltado. ¿Por qué? Porque en países como el nuestro tenemos que asegurarnos que cuando alguien invierta carne con hueso, ¿no es cierto? Obligarlo a que la ruta supereficiente sea la que efectivamente le dé el ingreso, pero de ese ingreso excedentario que tiene, también obligarlo a que haga cosas que al Estado le va a costar hacer. No sé si me dejo explicar, carne con hueso. Pongamos, eso se aplica en todas las vías, en los aeropuertos, en las carreteras, en los aeropuertos. ¿Por qué el Estado peruano no puede licitar aeropuerto por aeropuerto? Porque nadie viene. Lo que tiene que hacer es armar paquetes aeroportuarios, carne con hueso. Entregas Chiclayo, lo entregas con otros aeropuertos chiquitos, porque Chiclayo genera la renta y en el otro vas a generar subsidio cruzado. ¿Te das cuenta? Entonces, eso más o menos lo que se hace. Los intereses que están sobre la mesa no son coincidentes y a veces el banco de inversión o la entidad licitante tiene que relativizar, flexibilizar los contratos para que estos servicios sean bancables, para que haya inversionistas. Porque cuando están estos contratos con cláusulas muy rígidas, pues tienes un postor, dos postores, pero si le ajustas por acá, por allá, de repente vas a conseguir más postores y vas a conseguir mejores niveles de inversión. Eso es lo que termina pasando, ¿no es cierto? Pero ojo con ese tipo de operaciones, porque muchas veces esta flexibilidad, o el nombre de esta flexibilidad, no necesariamente se están recogiendo intereses generales en el proyecto. A veces se recogen intereses, ¿no?, de tales o cuales interesados. Los bancos de inversión, por ejemplo, han hecho un trabajo muy interesante, pero a veces los bancos de inversión responden más a la inversionista que al propio Estado convocante. Por esa razón, por ejemplo, algunos países no utilizan bancos de inversión. Chile, por ejemplo, no hace proyectos con bancos de inversión, desde siempre. ¿Por qué? Porque ellos son los que promueven sus propios proyectos. En Perú, por no tener experiencia en este tipo de temas durante los años 90, en Perú muchos de estos proyectos fueron entregados a banca de inversión. Entonces la banca de inversión lo que busca es inversionistas. ¿Por qué? Pues ¿cuál es el negocio del banco de inversión?
que haya licitación, que se adjudique. Entonces su negocio es flexibilizar y ponerle de alguna manera el proyecto en mesa al inversionista. Entonces tú tienes que tener suficiente fiscalización para darte cuenta que lo que dice el banco de inversión no necesariamente es lo más favorable al proyecto, sino lo más favorable a los objetivos que persigue el banco de inversión. Porque el banco de inversión lo que quiere es que haya operación, porque con la operación cobra su éxito. En cambio, el Estado tiene sus propias reglas, ¿no es cierto? El concesionario tiene sus propios intereses. Eso es lo que termina pasando. ¿Ok? Entonces, tenemos un supuesto en el cual ya no cabe solo efectuar operaciones con propias iniciativas privadas. Entonces vamos a llegar a un escenario en el cual tengamos que hacer confluencia o concurrencia de intereses tanto del Estado como de particulares. Cuando se hace necesario cofinanciamiento, cuando se hace necesaria una presencia más activa del Estado, cuando el Estado pasa simplemente de un cofinanciero a ser un socio del privado, pasamos a una modalidad mucho más superior, que es la asociación pública-privada. Entonces el decreto legislativo 1012 regula lo que se llama los contratos de asociación pública-privada. ¿Por qué puede ser interesante o importante tener al Estado como socio? Alguien se pregunta. O al revés, ¿por qué al Estado le puede interesar tener como socio a privados? Por varias cosas, ¿no es cierto? O sea, cuando uno se junta con un privado, sea por lado de los intereses del privado o por lado de los intereses del Estado, se junta ¿para qué? Para capitalizar lo mejor de sus sinergias, ¿no es cierto? Hay un intercambio de sinergias ahí, o sea, cada uno busca aportar lo mejor que tiene. Entonces, ¿qué le puede ofrecer el sector privado al sector público? Le puede ofrecer financiamiento, uno. Segundo, le puede ofrecer experiencia. Tercero, le puede ofrecer tecnología, etcétera, etcétera. ¿Qué le puede ofrecer el Estado a un inversionista privado? Entre otras cosas, facilidades administrativas. Está absolutamente acreditado, probado, que cuando el Estado es socio, abre puertas. Cuando el inversionista privado va solo, es un viacrucis. Ya vean las sábanas de Juan de Soto, vean el tema de Antamina, todos los estudios que ha habido, donde cómo se demuestra todos los pasos que tiene que, de alguna manera, tener una organización cuando va sola para un proyecto. En cambio, cuando uno utiliza al Estado como socio, el Estado como socio abre puertas. Por ejemplo, esto es muy interesante, sobre todo, por ejemplo, en el sector pesquero. Ustedes saben que en el sector pesquero, la mayor cantidad de operaciones de permisos, de licencias, nadie va a obtener permisos o licencias, se negocian los permisos o licencias, porque es un viacrucis obtener permisos y licencias en el sector producción. Que no es más fácil para un inversionista privado, ¿no?, juntarse con alguien que ya tiene estas operaciones o eventualmente plantearse una asociación estratégica con el Estado. Pero hay que ser loco y solito a tocar un trámite de procedimiento administrativo en el sector de pesquería. Hay que ser loco. O sea, te puede demorar años. ¿Ok? Entonces esto plantea un reto muy interesante. O sea, esto se ve mucho en privatizaciones. La posibilidad de tener al Estado como socio. Entonces, hay casos hoy día donde se está discutiendo si debemos tener al Estado como socio. Bueno, dos casitos muy interesantes. El caso de Napo y el caso de Gaza. Por ejemplo, en el caso de Napo, gran discusión a partir de la entrega en concesión de los dos terminales de Muelle Norte y Muelle Sur. ¿Qué hacemos con Napo? ¿No es cierto? Entonces, una de las alternativas que estaba discutiendo era que Napo sea un socio estratégico. Antes de desactivar el NAPU se dijo, vamos a hacer que el NAPU sea un socio estratégico, si no está condenado a muerte en el Callao. Bueno, no han dejado que el NAPU sea socio. Entonces, el NAPU es un open lead en estos momentos, ¿no es cierto? Y otro caso muy interesante, poca gente lo conoce, es el caso de Gaza, el tema de Tarucani, por ejemplo, que hay una central en Arequipa. No sé si han escuchado hablar del tema de Tarucani, por ejemplo, donde básicamente hay un expediente ahorita en Indecopi que está recontrafondeado, ¿no es cierto?, donde básicamente el Estado se tiene que pronunciar a través de la Comisión de Libre Competencia, en este caso, si efectivamente cabe la posibilidad de tener como socio estratégico en este tipo de operaciones
a una empresa estatal. Entonces estaba planteando la posibilidad de que, por ejemplo, Egasa sea socio. Ustedes saben que hay una triste historia de Egasa, ¿no es cierto? Egasa del año 2002 debió ser entregada en concesión, ¿no? Pero hubo el problema que nos costó a todo el país 250 millones de dólares, que era lo que se perdió en el presupuesto del año 2002, ¿no? Y ahora Egasa, ¿cuánto vale? ¿20, 30 millones? Bueno, vale 250 millones de hace más o menos 12 años. Entonces Egasa tiene que estar pensando ahorita en operaciones de asociación, de participación, ¿no? Entonces ahí se plantea el esquema, si efectivamente cabe la posibilidad de que el Estado pueda ser socio, sin naturalizar, ¿no es cierto?, el principio de subsidiariedad. La gente que plantea la